Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Mis amigos y amigos, el comentario editorial de hoy yo lo tengo como una estampa familiar, es decir, ligada a mí, a mi familia. Y le voy a contar esta historia. Mis abuelos maternos, está de más decirlo, estaban chapados a la antigua, y así debía de ser, pues eran aquellos tiempos que se remontan al 1920. Habitantes de la histórica población llamada Santa Cruz del Ceibo, en ese tiempo la provincia oriental de mayor dimensión geográfica. Fue el Ceibo la cuna de Manuela Díez y Jiménez, madre del patricio Juan Pablo Duarte, provincia en que los hermanos Pedro y Ramón Santana poseían unos hatos, varias tareas de tierra en que se dividía el municipio. Y para los que no saben lo que era un hato, ustedes oyen Hato Mayor, por ejemplo, les diremos que era un fundo, un amplio terreno donde se criaban cerdos, aves de corral, frutales y productos del agro, como plátanos, ñame, mapuey, yuca, batata, mangos y naranjas, pero principalmente se obtenían grandes cosechas de cacao y de café. La indicada provincia siempre se destacó por tener las más dulces naranjas de China y los más grandes cacautales, aparte de que más de la mitad de su territorio estaba sembrado de caña de azúcar, cañaverales que se la repartían el Central Romana de la Romana y 3 o 4 factorías instaladas en la provincia de San Pedro de Macorís, entre ellas el famoso Ingenio Consuelo, que además de ser uno de los más grandes productores de azúcar, era el famoso fabricante del queso Patrón de Oro, de exquisito sabor y que ya no se produce. Pues bien, Pascual Peguero y Rosario Guerrero se unieron en matrimonio, llegando a procrear 4 hijos, 3 varones y una hembra. Esa fue mi madre. Mi abuelo Pascual era hombre de campo y poseía una propiedad recostada en la falda de una loma, de la cual muchas veces los nietos la bajábamos pilotando un yaguacil a toda velocidad cuesta abajo. Mi abuela Rosario llegó a descubrir años después que su marido Pascual tenía escondida en la finca una sucursal, una jovencita, trigueña ella, la cual le daba amores y algo más. El matrimonio estaba casi deshecho, pues la abuela era mujer de fuerte espíritu, y aunque trataba de que la unión no naufragara, los pleitos ya eran comunes. Cuando ella le recriminaba su comportamiento, el abuelo Pascual siempre le decía: Rosario, no me pelees tanto, pues un día me voy a Solevar. Eso de que me voy a Solevar lo repetía una y otra vez. Solevar era que se iba a sublevar, a irse de la casa. El viejo pasaba en la casa en donde residían en la población sábado y domingo, aunque muchas veces se quedaba en el campo haciendo tareas, lo que al abuelo Rosario ese proceder le sabía a rayo. Y me voy a Solevar, y me voy a Solevar. Pascual, no sigas con el Solevar ese, pues un día tendrás que solevarte. Mi abuela ya estaba hastiada, no pudo más, y un día le dijo: Pascual, mira Pascual, termina de sublevarte. Y el abuelo Pascual se solevó. Se recluyó en su campo y el matrimonio se deshizo. Y aunque nunca faltaron los víveres de aquel campito, la abuela, que era maestra a domicilio de varios niños, siempre se las arregló para que en ese hogar nunca faltara nada. Mientras tanto, el abuelo Pascual recibía a los nietos, quienes se iban en un burro que montaban y se llevaban aguacates, naranjas dulces, plátanos, yuca y cuanto el viejo cosechaba. Años después,
El abuelo enfermó de los riñones y su única hija, Aimbra, mi madre, se lo trajo a la casa y lo cuidó tiernamente hasta que un día falleció. Fue Pascual un hombre de palabra, pues aquella vez decidió solevarse. Como siempre, amenazaba hasta que finalmente se solevó. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Bueno, se sabe más. Darío, Sí. esos tiempos tú sabes que cualquier pelafustán cogía una carabina, se iba al monte y ya era un general y se sublevaba, porque era normal la sublevación. ¿Y de qué tiempo estamos hablando, don Ramón? No decía me voy a sublevar, sino me voy a solevar. ¿Pero de qué tiempo estamos hablando, don Ramón? 1920 por ahí. Porque esas cosas se acabaron Cuando llegó Trujillo. para acá. No, cuando llegaron los americanos. La invasión americana fue que comenzaron a desarmar todos los caudillos del país. Sí, pero aún yo no sé los americanos. Recuerda que Trujillo tuvo que buscar a Enrique Blanco, tuvo que buscar a este famoso A Desiderio Arias. Desiderio Arias y a otros más. Enrique Blanco no, pero A lo Bencomme. Sí. Bueno, entonces eso de Hato es porque eso eran lugares donde se sembraban, tierra donde se sembraban todas esas cosas. Un fondo, una finca. Una finca. De ahí viene una serie de lugares que también por aquí se llaman Hato Nuevo, Hato del Yaque. En el este, Hato Mayor del Rey, Sí. pegado al Ceibo. Bueno, se sabe más de su pasado que de su presente, pero se sabe aún menos de lo que se le pueda traer el futuro más cercano. Donetsk y Luhansk, dos áreas de la región de Donbass en el este de Ucrania, cuyo territorio ha sido tomado por separatistas prorrusos desde 2014, viven momentos de inusual incertidumbre. Han sido desde hace 8 años el campo de batalla de una guerra que ha dejado, según estimados, más de 14,000 muertos y son ahora el escenario potencial de lo que expertos y políticos occidentales temen que pueda ser la mayor conflagración armada en Europa desde 1945. Y es que este lunes el presidente ruso Vladimir Putin decidió reconocer a los dos territorios ucranianos como repúblicas independientes, lo que sirvió de paso previo para enviar tropas rusas en misión de pacificación a las regiones. Técnicamente, el ejército ruso tiene ahora luz verde para entrar a un área en disputa que la comunidad internacional reconoce como parte de Ucrania y Kiev. Por su parte, se verá en la disyuntiva de cómo responder ante el avance de tropas del país vecino, ante lo que considera parte de su territorio. Esos separatistas no es que son prorrusos, es que son rusos que viven ahí hace muchos años. Sí. O sea, no es que son prorrusos, son rusos. Así es. Pero que tienen muchos años viviendo ahí. Como Rusia era dueña, tú tienes mucha información de eso, de lo que era Finlandia y Estonia y todo eso por ahí. Sí, yo puedo decir brevemente, el Imperio Ruso durante siglos tuvo un sinnúmero de colonias a su alrededor. Entonces, la Primera Guerra Mundial, cuando hicieron el Tratado de Brest-Litovsk, que fue lo que puso fin a la guerra de Rusia contra Turquía, el Imperio Austrohúngaro y Alemania, en ese tratado le obligaron a ceder a Ucrania, los países bálticos, parte de Polonia y otra tierra que tenían en Turquía, otras regiones tuvieron que dejárselas a Turquía, igual que Finlandia. Pero luego, previo a la Segunda Guerra Mundial, en aquel tratado de
Rusia o la Unión Soviética con Alemania. Trabajo de Minsk, creo. No, lo de Minsk fue reciente, por esto del 14, Ajá. y de ahora. Pues Rusia retomó esas regiones hasta el año 91. Entonces, todo lo que era Unión Soviética eran las antiguas colonias de Rusia. Sí. Entonces, en el 91 se independizaron todos esos países, pero con Ucrania pasó algo especial. Y era que uno de los últimos dirigentes de la Unión Soviética era ucraniano y había soltado una serie de territorio a Ucrania que a los rusos no les importó mucho porque Ucrania era de ellos. Ese era Brezhnev, creo. Sí, Leonid Brezhnev. Uh-huh. Y entonces los rusos retomaron Crimea. O sea que le han quitado mucha tierra a Rusia, ¿eh? Sí, eran 15 repúblicas. Así es. Imagínense. Señores, México, Brasil, Colombia y Honduras suman 134 periodistas asesinados entre el 2012 y el 2021, con lo que concentran el 90% de los casos en América Latina y son un reflejo de la ineficiencia de los programas de protección, según un reporte publicado el martes pasado por la organización Reporteros Sin Fronteras, realizado en colaboración con la UNESCO. Además, en los 2 primeros meses del 2022 se registraron otros 7 homicidios a comunicadores, 5 de ellos en México, según detalló el informe. Bajo riesgo, como superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina, resultado de una exhaustiva investigación y comparación de los mecanismos de protección para informadores de los 4 países más afectados por la violencia contra la prensa. Este documento proporciona por vez primera una perspectiva regional sobre los mecanismos, pero sin pasar por alto especialidades, y llega en un momento de gran vulnerabilidad para la prensa latinoamericana, dijo en conferencia de prensa de presentación Emmanuel Colombier, director regional para América Latina. En este sentido, la organización recordó que los periodistas también son víctimas de agresiones físicas y verbales, amenazas, secuestros o detenciones arbitrarias, en las que pueden enfrentarse a procedimientos judiciales abusivos, actos de espionaje, a la destrucción de su material de trabajo, entre otros abusos. Miembros de la Armada Dominicana arrestaron anoche en el sureste de la isla Saona a 40 haitianos, 27 hombres y 13 mujeres, que pretendían viajar clandestinamente a Puerto Rico a bordo de una embarcación de 35 pies de eslora. Los 40 haitianos fueron detectados por miembros de la Armada ocultos en matorrales y matas de coco, donde ellos esperaban el momento de abordaje de la embarcación en que pretendían salir hacia Puerto Rico. La yola de 35 pies de eslora azul había sido dotada de un motor Yamaha de 75 caballos de fuerza con 7 garrafones de gasolina de 18 galones cada uno, según los informes. Los militares ocuparon, además de la embarcación, otros 5 garrafones llenos de gasolina, botellas de agua y productos diversos que los extranjeros pretendían utilizar en el frustrado viaje a Puerto Rico. Se dijo que muchos de los haitianos estaban ilegalmente en el país. Tras ser arrestados, los 40 extranjeros fueron conducidos al destacamento de la Armada en la zona de Catuano y desde allí trasladados en la mañana de hoy a la Dirección de Inteligencia Naval M2 con sede en Los Mameyes. Eso en Santo Domingo Este. En ese organismo, oficiales e investigadores tratan de obtener de los detenidos los nombres de las personas que organizaron el viaje a Puerto Rico y la suma que pagaron cada uno de ellos. Bueno, eso sigue ese tráfico.
Se puede de ahí partir para América Latina o directamente para Estados Unidos. Pero la meta es Estados Unidos finalmente, de todos ellos. Este cable viene de Moscú, Rusia, y llegó hace poco. El gobierno ruso aseguró hoy que dará una respuesta fuerte a las sanciones norteamericanas contra Rusia después de que Washington impusiera restricciones a transacciones con la deuda soberana rusa. Algunos bancos de las autoproclamadas repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk. No debe haber dudas de que las sanciones tendrán una respuesta fuerte, no necesariamente simétrica, pero medida y sensible para la parte estadounidense, afirmó el Ministerio de Exteriores de Rusia en un comunicado. También señaló que se trata de la 101 ronda de sanciones contra el país y sostuvo que Estados Unidos quiere con estas medidas intentar cambiar el rumbo de Rusia. A pesar de la evidente inutilidad de los esfuerzos realizados a lo largo de los años para obstaculizar el desarrollo de nuestra economía, Estados Unidos nuevamente está aprovechando instrumentos restrictivos que son ineficaces y contraproducentes desde el punto de vista de los intereses estadounidenses, indicó. La diplomacia rusa añadió que Rusia ha demostrado que con todos los costes de las sanciones es capaz de minimizar el daño. Y más aún, la presión de las sanciones no puede afectar nuestra determinación de defender con firmeza nuestros intereses, recalcó el parte. Pero, don Ramón, en el día de ayer yo leí una noticia donde el director de la oficina del metro decía que el tramo que va a construir el gobierno actual en el área de los Alcarrizos va a salir varios millones de dólares menos que las construcciones anteriores, por cada kilómetro. En el día de hoy, el ingeniero Sergio Emilio Medina, que es dirigente del PLD, cuestionó y dijo que el director de la OPRED le miente al país con la información ofrecida, con esa información, porque una obra ejecutada no se puede comparar con una obra que está en el papel y que no ofreció los detalles técnicos y dijo que eso es una aberración decir y hacer eso sin ofrecer detalles técnicos. Entonces, entre esos detalles técnicos, él dice que solo 800 metros de esta obra van por abajo de la tierra, que la mayor parte va por arriba de la tierra, y entonces eso no se puede comparar. Yo creo que si es así como él dice, claro, si usted no tiene que hacer un hoyo por abajo de la tierra, claro que le va a salir más barato. No es posible que sea así. Es posible. En la gobernación provincial y la defensa civil desarrollaron hoy unos proyectos de fortalecimiento de la gestión de riesgo. Vamos a ver lo que se dijo allí en ese encuentro. Darle las gracias a la mesa de los compañeros encabezada por la maestra y gobernadora Rosa Santos. En público, esta agenda temática, pero antes debo detenerme y mandarle un abrazo fuerte y solidario a don Lalí, que se encuentra en su casa, quien es miembro de la Defensa Civil, que fue reconocido como el voluntario del año. Y para la Comisión Nacional de Emergencia es de gran placer y es un compromiso y es un orgullo y un lujo que sea Santiago en este espacio donde las diferentes instituciones que tenemos que dar la respuesta cuando así la población demanda, hoy pongamos a circular o marca circular en las manos de los responsables de los PNL de los diferentes municipios y distritos de Santiago esta agenda temática que recoge una efeméride de los acontecimientos más importantes que han impactado al país en los últimos 80 años.
En esta agenda van a encontrar fragmentos de la ley 147-02 que nos va a permitir a nosotros poder articularnos durante todo este año y poder, como institución, tener las informaciones precisas.